Ese es un favor. Ya estamos terminando. Ya chicos, la última clase y ya. Se acabó esto. ¿Me va bien? Entonces vamos a ver, digamos que se llama como urgencias en dermatología. Pues es básicamente porque ustedes cuando trabajen en los servicios de urgencias, yo creo que esto es más o menos lo que hay que atender, pues obviamente van a llegar erisipela, celulitis, infecciones, pero digamos que estas son las cositas que más van a generar como premura un poquitico en la atención y que tenemos obviamente que definir rápido la terapéutica del paciente por los riesgos que supone pues para el niño. Y mientras Rafael nos ayuda con la histología, yo les voy a ir contando, y hablamos primero un poquitico como de urticarias. Yo creo que todos están como pues familiarizados con las urticarias. Ustedes saben que la urticaria va a entrar a ser como un diferencial importante dentro de la dermatología porque es tal vez la única entidad que va a tener un contexto semiológico completamente diferente y se va a caracterizar básicamente es por la presencia de abones. Y es que ninguna otra entidad probablemente va a cursar como con esa clínica. Y los abones siempre van a ser unas lesiones semiológicas que están desencadenadas por un fenómeno de edema de la dermis superior y media. Y en ese edema obviamente se va a ver los cambios de abones en el paciente que tienen siempre una característica y es que son evanescentes. Quiere decir que el paciente siempre va a referir que la lesión, así como aparece en el transcurso de un par de horas, tiende a desaparecer. Y como simplemente es un fenómeno de edema, siempre va a ceder sin dejar ningún tipo de marca sobre la piel. O sea, independiente de que la urticaria se caracterice por un prurito muy severo, nunca va a dejar cicatrices en el paciente, incluso nunca se va a escoriar porque la epidermis está tan íntegra y tan respetada en el proceso de la urticaria que por más que el paciente se rasque, realmente no logra hacer un daño pues epidérmico y no presenta escoriaciones, que son como situaciones que cuando uno a veces atiende al paciente para hacer en retrospectiva un poquitico en análisis clínico, le van a permitir a uno como acercarse sobre el diagnóstico. ¿Listo? Entonces, el edema, una epidermis respetada, un carácter evanescente, un prurito como un síntoma cardinal y la ausencia de lesiones residuales son como las características. Las urticarias siempre van a tener una característica y es el tiempo de duración que va a permitir su clasificación. Siempre que un paciente tenga una urticaria de menos de 6 semanas se va a considerar aguda y cuando supera las 6 semanas ya va a entrar a ser considerado como un paciente con una urticaria crónica. Y la diferencia es importante, pues obviamente sobre todo por el pronóstico, porque las urticarias crónicas van a ser más difíciles de manejar. Y eso es básicamente porque las urticarias agudas casi siempre van a ser desatadas por fenómenos directos como infecciones subclínicas, por ejemplo, a veces las parasitosis, infecciones cutáneas, tiñas pedis, onicomicosis, infecciones urinarias subclínicas o asintomáticas en el paciente, antistreptolicinas de pronto en un paciente portador de estreptococo en la vía respiratoria alta, van a ser desencadenantes como la primera línea de los desencadenantes de las urticarias agudas y también entran las urticarias desencadenadas por ingestas alimentarias, ¿cierto? Donde hay antígenos que van a hacer directamente la reacción. Y una de las características también es como el fenómeno fisiopatológico, y es porque siempre en la aguda ese antígeno que puede ser infeccioso o alimentario va a desencadenar un estímulo sobre la liberación de inmunoglobulina D que directamente va a ir al mastocito a liberar un montón de histamina. Esa histamina va a desencadenar vasodilatación y esa vasodilatación va a ser obviamente la que genera posteriormente el edema y los hallazgos clínicos en el paciente. O sea que esas urticarias agudas todas tienen una base inmunológica, mientras que en las crónicas va a haber simplemente manifestaciones de carácter no inmunológico, o sea, de granulaciones de mastocitos no mediadas por inmunoglobulina E. Y eso va a presentarse sobre todo en los pacientes que de forma crónica empiezan a hacer reacciones urticariales por estímulos físicos, que son los más difíciles de controlar. Hay pacientes que hacen estímulos físicos, frío, calor, sol,
presión, los sitios donde hace por ejemplo presión la ropa, urticarias colinérgicas que van a desencadenar sin estar mediadas por un anticuerpo como la IgE. Listo. Este es el resumen del semestre. Ayúdame más. Entonces, en esas reacciones no inmunológicas a veces los fenómenos son más difíciles de controlar y obviamente si son estímulos externos y físicos que probablemente son muy difíciles de controlar, la respuesta clínica del paciente va a ser más difícil. Los pacientes también, muchos de ellos después de uno descartarles que tengan algún fenómeno físico como inductor, hay muchos que van a entrar dentro de urticarias idiopáticas. Y es un porcentaje grande, casi que el 30% de los pacientes con urticarias crónicas pueden tener formas idiopáticas, o sea, en las que nunca se concluye cuál es el detonante ni el desencadenante simplemente de la reacción. Siempre, si yo entiendo que fisiológicamente el desencadenante de las lesiones de mi paciente es la liberación de histamina, inmunológicamente o no inmunológicamente mediado, pues obviamente la primera línea de tratamiento siempre para los pacientes, cuando ustedes estén en urgencias y les llegue su paciente con urticaria, son los antihistamínicos. Y siempre buscamos cubrirlos tanto con anti-H1 como anti-H2 para bloquear pues obviamente muy bien como esos receptores de histamina para que el paciente tenga una mejor evolución. Se los digo porque una de las constantes cuando uno ve el manejo de pacientes de urticaria en urgencias es siempre el uso de esteroides como primera línea. Y si bien están referidos para casos crónicos de difícil manejo, en pacientes que han hecho cuadros incluso de angioedema, no son la primera línea de tratamiento porque probablemente quien hace un episodio o hace varios episodios pues posteriormente, ya sea en formas agudas y obviamente en las crónicas, y estar sometiendo al paciente a la carga de esteroides tiene muchos efectos secundarios. Entonces está la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces en la epidermis están las células basales, las espinosas, las granulosas y el estrato córneo. Sin duda. Entonces en la dermis tenemos la zona papilar y reticular o basal, no me acuerdo del. Acuérdate que la dermis papilar está en las papilas, que es arriba, debajo la reticular. Entonces no estaba, entonces era reticular o basal. Entonces en la dermis podemos encontrar lo que son los cuerpos de Merkel, células dendríticas, vasos, nervios. ¿Las células de Merkel en dónde? En la dermis. Listo, pero hágale que va bien, hágale. También podemos tener el folículo piloso con el músculo erector, vasos y nervios que lo van a irrigar y inervar. También pues aquí estaría el conducto sebáceo. Y sí, entonces en la dermis también podemos encontrar fibras de colágeno, queratina. Bueno, me va a ayudar haciendo un poquitico, es que ahorita como vamos a empezar a mirar todos los fenómenos como de urgencias, vamos a empezar a hacer, como yo sé que ustedes todos se los leyeron pues para hoy, entonces vamos a empezar a hacer como la deducción, sin que yo les muestre las imágenes, desde la fisiopatología, deducir cuál es la clínica y cuál es la alternativa de tratamiento. Entonces, deme este epitelio más completo, pues hagamos más de lo mismo. Sobre todo necesito mucho, pues nada, como el epitelio, pues como con todos sus estratificación y con los desmosomas incluidos. Entonces, usualmente cuando tengan un paciente con una urticaria de características agudas, el primer paso es hacerle el manejo con los antihistamínicos que dijimos y hacerle el estudio de infecciones ocultas, incluso infecciones de cavidad oral, es muy importante entrar a descartar. A veces en eso pues nos tenemos como que apoyar un poquitico en que tenga una revisión o una valoración incluso odontológica, y todos los focos de infección que probablemente encontremos se tienen que tratar para ayudar al paciente obviamente a la resolución de su cuadro. Esa es una de las razones por las cuales ustedes pueden leer mucho que en los libros refieren que al paciente incluso dentro de la línea pues, de tratamiento con urticaria aguda se desparasita. A veces no se utiliza el coprológico, sino que el antiparasitario se utiliza obviamente para disminuir esas cargas parasitarias, pero acuérdense también
que los antiparasitarios van a tener un efecto disminuyendo la cantidad de eosinófilos, que en esos pacientes posteriormente a los eventos repetidos se van a ver incrementados, y esa regulación en los niveles de eosinófilos va a conllevar también a una mejoría en la respuesta clínica del paciente. Y en todos los pacientes que superen, hágale fresco ahí cuadrado, que superen obviamente y que encajen en cuadros de urticarias crónicas, siempre vamos a descartar estímulos físicos, y eso se puede hacer con pruebas incluso de alergología que pueden hacer ellos directamente para demostrar cuál es el desencadenante directo, algunas pruebas de prick test que pueden demostrar incluso el alergeno que va a desatar obviamente la liberación de la histamina. Y para aquellos obviamente que no sea concluyente, que superen el tiempo y que nunca se logre demostrar, se puede obviamente catalogar como una urticaria idiopática, y para ello se utiliza mucho la terapia biológica, se llama el omalizumab, y el omalizumab tiene muy buena respuesta en esos pacientes de difícil manejo, pacientes incluso que hacen cuadros de angioedema recurrente, donde hacen edema de labios, párpados, orejas, incluso vía respiratoria superior y lengua, y que puede poner en riesgo obviamente la vida del paciente. Listo. Las imágenes clínicas que más o menos nosotros encontraríamos son las de los abones. Volvemos a mirar un poquitico las que habíamos visto la semana pasada. Dime. No, es mejor cambiar como la luz para que se vea mejor. Pues apagar eso. Sí, no tengo ningún inconveniente. ¿Me ayudas, María Fernanda, por favor? Fíjense que son lesiones que nos están hablando de que la epidermis está completamente respetada, está íntegra. Si quieren prender la de atrás como para que puedan, no sé, pero que la dermis obviamente la que tiene ese contenido de edema. El edema obviamente va a generar un aspecto como de blanqueamiento en la superficie o como efecto pálido, con un eritema siempre en la periferia o alrededor del abón. E independiente de que el paciente tenga un prurito muy intenso, la urticaria no va a conllevar a escoriación. O sea que cuando el paciente les consulte y probablemente ustedes vean escoriaciones, eso de antemano les puede ayudar a predecir que el paciente no está presentando cuadros de urticaria, porque uno no siempre cuando ya está en la consulta va a ver el paciente clínicamente con las imágenes obviamente semiológicas correspondientes. Puede estar en un periodo simplemente de remisión, donde ya desaparecieron completamente las lesiones, y si ven hiperpigmentaciones posinflamatorias, también probablemente eso les permita descartar que el paciente no está presentando un cuadro urticarial. Cuando yo veo unos abones que probablemente persisten más de 24 horas, unos abones que no se asocian a prurito sino a una sensación urente o de ardor más frecuentemente referido por el paciente, y unos abones que ceden dejando hiperpigmentación y que yo puedo evidenciar que son lesiones de abones, probablemente esté frente a un cuadro de urticaria, pero uno de los diagnósticos diferenciales más importantes se llama urticaria vasculítica. Y esa urticaria vasculítica pues obviamente va a estar como distante del fenómeno fisiopatológico primario de la urticaria aguda o crónica común. Y gracias. Y ya me amerita siempre en todos los pacientes con urticaria vasculítica, que conllevan esas tres características, de descartar enfermedades autoinmunes como entidades de base pues asociadas al desarrollo de la misma enfermedad. Cuando los pacientes, aparte de la urticaria, desarrollan un edema ya subcutáneo, eso se traduce en algo que conocemos como angioedema. El angioedema puede estar asociado o no a las características de los abones, o sea, de la urticaria. Puede ser un angioedema único, sin manifestaciones urticariales, y generalmente cuando se presenta único en ausencia de abones se considera como un angioedema hereditario. Esos pacientes básicamente lo que tienen es un defecto en uno de los factores de la cascada pues del complemento, y ese factor hereditario es el que desencadena en ellos la liberación de histamina a nivel de los mastocitos y los edemas obviamente recurrentes frente a estímulos obviamente no externos sino auto pues inducidos. Aquí están algunas imágenes que siempre vamos a tener presentes como diagnósticos diferenciales de las urticarias. En este paciente bien podríamos preguntarle, por ejemplo, el tiempo de evolución o de duración. Si mi paciente refiere que tiene varios días de evolución, que las lesiones nunca han cedido, que son persistentes en el tiempo,
aunque puedan estar asociados al prurito como un síntoma constante, pues obviamente eso me va a hacer pensar que mi paciente, aunque la imagen pareciera ser muy sugestiva, pues definitivamente no es constitutiva de una urticaria. Y uno de los diagnósticos diferenciales, solo por mencionarlo, es simplemente el lupus subcutáneo neonatal anular, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Los eritemas anulares, aquí vemos una epidermis que sin duda está comprometida, y si esa epidermis está comprometida, no es una urticaria, y no todo lo que vemos obviamente son abones. Aquí probablemente hay una epidermis también relativamente respetada, una lesión que es mucho más dérmica, pero que no va a tener ese carácter evanescente y ese prurito asociado. Listo, que esto es lo que ya hemos visto en muchas clases previas como diagnósticos diferenciales. Las urticarias también pueden ser mediadas por medicamentos. Hay pacientes en las urticarias agudas que tras la exposición a un antígeno de un medicamento van a desencadenar igual un estímulo de liberación de inmunoglobulina E y reacción de liberación de histamina por los mastocitos. Acuérdense que una de las características es que esa es una reacción inmunológica tipo 1, o sea que va a presentarse casi de carácter inmediato. Tras unos minutos después de la exposición del paciente al fármaco y o dijimos a un alergeno incluso alimentario, el paciente empieza a hacer la reacción. O sea que en estos casos es muy fácil uno preguntarle al paciente minutos antes o horas antes de desarrollar la reacción a qué se expuso, para uno poder encontrar mucho más fácil el alergeno desencadenante. Lo que no nos pasa a veces en las alergias de contacto, que por ser reacciones tan tardías, obviamente yo tendría que preguntar sobre mucho tiempo atrás, incluso días y semanas previas a la aparición de la reacción, ¿cierto? Entonces, en esas alergias medicamentosas, ya nosotros nos conocemos muy bien, obviamente, las reacciones inmunológicas. Vamos a tener presente que una de las poblaciones más vulnerables a que nos hagan reacciones toxicodérmicas, es el nombre, obviamente, para referirnos a ellas, son predominantemente los pacientes polimedicados, y ahí especialmente también vamos a ubicarnos en los pacientes que son VIH positivos. Incluso con la necrolisis epidérmica tóxica, que ahora vemos que es la urgencia pues reina como de la dermatología, porque las tasas de mortalidad pueden llegar hasta el 60% de los pacientes. Una población normal tiene una probabilidad de 1 en 1.000.000 de hacer una necrolisis epidérmica tóxica tras la exposición a un medicamento, mientras que un paciente VIH positivo ya en estadios de 3 en SIDA tiene una probabilidad de 1 en 1.000 de hacer la reacción a cualquiera de los medicamentos que ingiere, siendo estos que están aquí mencionados los más frecuentes, e incluso el alopurinol está también obviamente referido como una de las causas más comunes. Los tipos de reacciones más comunes que les van a llegar, entonces, después de las urticarias que vimos ahora, que iban a ser presentadas con abones, van a ser los exantemas morbiliformes. El exantema es un nombre que se acuña para una erupción maculopapular. ¿Listo? Eritematosa, que siempre cede a la digitopresión, que tiene una característica porque le gusta ubicarse mucho en el tronco y en las áreas proximales de las extremidades, y generalmente ese exantema maculopapular va a ser una reacción mediada por una unión antígeno-anticuerpo, generalmente tipo 2, y esa reacción antígeno-anticuerpo va a ser la que me va a desarrollar en las manifestaciones clínicas del paciente. El paciente pudo haber sido previamente expuesto o no al medicamento, se puede presentar en el primer momento de exposición a la medicina, y la característica para diferenciarlos de los exantemas virales, porque clínicamente yo lo puedo ver de una misma manera y las lesiones exantemáticas son muy similares en virales o en medicamentosas, y es simplemente por el tropismo, digamos, o el gusto que tiene el exantema medicamentoso ubicarse más en áreas proximales, mientras que los virales tienden a tener un compromiso mucho más de las áreas distales. ¿Listo? Y también obviamente compromiso de las mucosas, es más frecuentemente ver en los virales los enantemas que no en los medicamentosos, porque muchas veces se junta que sea un niño que viene con un cuadro febril, que ha recibido medicamentos para el manejo de sus síntomas y que empieza a desarrollar el exantema, y obviamente empezar a diferenciarlo si el exantema fue de tipo viral o si el exantema fue de tipo medicamentoso es importante, sobre todo porque no queremos que se vaya a volver a exponer a la misma medicina, ¿cierto? Porque posteriormente, si vuelve a exponerse, obviamente se va a dar el mismo tipo de reacción.
Algunas de esas reacciones no van a ser exantemáticas, sino que van a ser pustulares. Las que más desencadenan esas reacciones pustulares son los antibióticos del tipo de las penicilinas o de la familia de las penicilinas y se llaman pustulosis exantemáticas. Esas pústulas siempre aparecen pequeñitas, se levantan sobre un área de eritema, también tienen ese gusto por ubicarse en las áreas centrales del cuerpo, sea tronco y áreas proximales, respetando mucho más los distales, lo que me ayudaría a diferenciarlo incluso de una psoriasis pustular, porque las palmas y las plantas probablemente lleguen a estar respetadas. Y generalmente se va a desencadenar posterior a 48 horas de la exposición a la toma del medicamento. Este paciente puede presentar incluso no solo los síntomas de prurito y obviamente que siente la zona de su piel caliente debido a la vasodilatación y el proceso inflamatorio que está mediando la reacción, sino que puede tener síntomas sistémicos, febrícula, malestar general, algo de astenia por la reacción obviamente que se está desencadenando. Lo primero siempre en estas toxicodermias es retirar obviamente el agente causal. En muchas de ellas obviamente pues se evita que el paciente siga estando enfrentado al estímulo, pero no se frena el desarrollo completo de la manifestación clínica toxicodérmica que va a hacer el paciente, pero obviamente puede en algunos casos minimizar como la magnificación de la reacción. Siempre todas van a ceder a la digitopresión, que es una de las características, y si yo quisiera simplemente como tener un diagnóstico diferencial de una psoriasis pustulosa o de Bunsen-Bush como uno de los diagnósticos diferenciales de mi paciente, porque la clínica puede ser exactamente igual, ¿qué sería importante preguntarle al paciente? Carla. ¿Hace cuánto tiempo fue la reacción? ¿Se ha consumido antibióticos como la penicilina? La historia personal del consumo de medicamentos, del tiempo de evolución y qué sería fundamental también interrogar. Sí, ha tenido en las manos, en las plantas pues, o en las palmas. Y la historia personal de la enfermedad, ¿cierto? Sí. Porque generalmente quien hace un Bunsen-Bush viene de ser un paciente con una psoriasis en placas o una psoriasis vulgar, ¿cierto? Entonces el paciente probablemente me refiera que él tiene la historia pues ya obviamente de llevar su diagnóstico. Hemos visto reacción inmunológica tipo 1 y la clásica es la urticaria, la clásica de la tipo 2 es el exantema medicamentoso y la representativa de la reacción inmunológica tipo 3, o sea de la circulación de complejos inmunes, obviamente circulantes y no fijos en órganos, es la vasculitis. En la vasculitis yo puedo desencadenarla obviamente por reacciones medicamentosas, que es lo que estamos obviamente hablando el día de hoy, pero una vasculitis puede ser mediada por un antígeno infeccioso, neoplásico o por autoinmunidad. Siempre dijimos la semana pasada que cuáles van a ser las zonas característicamente afectadas por el paciente en una reacción inmunológica tipo 3 o de complejos inmunes circulantes. Son miembros inferiores, listo, porque obviamente por ser circulante lo primero que van a hacer es por presión hidrostática y usted ubicar un poquitico en miembros inferiores y desde allí desencadenar la reacción en toda la pared obviamente del vaso, que es la que va a sufrir el proceso. A diferencia de todas las anteriores, entonces ustedes ya saben muy bien que no va a desencadenar ¿qué? No va a ceder a la digitopresión cuando obviamente yo la palpe. Listo, eso me va a permitir diferenciarla de todas las demás. Y siempre va a tener un carácter ascendente, de miembros inferiores, ascendiendo pues obviamente a caderas y a áreas pues más altas. Pero una vasculitis leucocitoclástica mediada por cualquiera de esos alergenos no va a empezar en ninguna otra parte del cuerpo. Cuando ustedes vean lesiones purpúricas en otra parte del cuerpo, pueden pensar en una meningococcemia, pueden pensar en una trombocitopenia de cualquier origen, en trastornos obviamente en los factores de coagulación del paciente, pero la diferencia clásica es que la vasculitis arranca en miembros inferiores y que la vasculitis me da una púrpura siempre palpable y que todas las otras, las que no son palpables, me van a desencadenar una púrpura no palpable por trastornos de la coagulación. En las vasculitis hay un ejercicio que es muy práctico hacer. ¿Qué quiere decir el término vasculitis, Emanuel? De la pared del vaso, ¿cierto?
esto lo vimos la semana pasada, yo creo, ¿no? La vasculitis se puede desencadenar, perdón, las púrpuras. Por fenómenos intravasculares. A todo lo que ocurre al interior del vaso. Por fenómenos propios del vaso o por fenómenos extravasculares. Entonces, cuando usted tenga una púrpura, o sea, una lesión que no le sea de la digitopresión, lo primero que va a definir es: ¿se palpa o no se palpa? Si se palpa, todas las palpables van a ser vasculitis. Todas las palpables van a ser vasculitis. Y las no palpables las voy a agrupar o en intra o en extravasculares. ¿Qué puede pasar al interior de un vaso para que haya una extravasación de eritrocitos, Rafael? No, Rafael, no, ya tampoco, ¿cierto? Raúl. ¿Qué puede pasar al interior de un vaso para que haya una extravasación de eritrocitos? El daño entre la unión de las células endoteliales. Al interior, no en el vaso, porque esto es del vaso, sino al interior del vaso. ¿Qué hay al interior del vaso? Disminución de la presión corporal. ¿Qué va por dentro del vaso? O sea, ¿qué pasa por dentro? ¿Y qué puede pasar ahí para que haya extravasación de eritrocitos? ¿Qué lleva la sangre? O sea, ¿de qué está compuesta? Componente celular y Y que puede estar ahí alterado que haga que los eritrocitos simplemente salgan al espacio extravascular para que me genere una imagen clínica de una púrpura. Por ejemplo, no sé si me ves acá, pues esta letrica. ¿Qué circula por dentro del vaso? Plaquetas, ¿cierto? ¿Qué puede pasar con las plaquetas para que a mí se me salgan, obviamente, pues por la pared del vaso? ¿Cierto? Entonces que haya una trombocitopenia. Entonces todos los fenómenos trombocitopénicos pueden cursar con púrpuras no palpables. ¿Listo? O sea, con lesiones de aspecto equimótico, desde petequias hasta equimosis franca. ¿Qué más puede pasar al interior del vaso que no tenga que ver con las plaquetas en cantidad o obviamente pues en la funcionalidad de la plaqueta? Pues obviamente ya no tiene siempre que estar disminuida, pero puede estar alterada su función. ¿Qué otras cosas se pueden alterar para que a mí me dé una púrpura no palpable? Por ejemplo, ¿y qué pasa con ellas? Ellas se van a pasar por ahí. Los factores de coagulación, ¿en qué interfieren? ¿Qué hacen los pacientes que tienen hemofilia franca? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Púrpuras no palpables, ¿cierto? Entonces, si un factor de coagulación está alterado, también puede llevar obviamente a que sea un fenómeno intravascular para desencadenar la reacción. ¿Listo? Y aparte de los fenómenos intravasculares, entonces yo lo veo no palpable, pienso adentro o afuera. Entonces ya saben que piensan que puede estar pasando dentro del vaso, que está pasando por fuera. Y la manifestación extravascular más común que a mí me va a producir una vasculitis se llama amiloidosis. La amiloidosis es el depósito de una proteína que se llama amiloide en el espacio extravascular. Y al depositarse en el espacio extravascular simplemente va a impedir que la pared del vaso obviamente tenga esa capacidad de dilatarse o de contraerse de la misma manera en que lo hace frente a fenómenos
físicos como temperatura o estímulos simpáticos o parasimpáticos, ¿cierto? Entonces, al no poder hacer eso el vaso, simplemente con cualquier fenómeno que induzca una dilatación de la pared obviamente está como sometida a un fenómeno como físico que impide obviamente su dilatación y se rompe. Listo, eso es lo que pasa en la amiloidosis. Y al producirse esa ruptura se desencadena una púrpura no palpable de origen extravascular. Miren, esos son un poquitico, yo sé que son muchas cosas, pero son como los esquemas mentales que uno hace para poder entrar a hacer el análisis de un paciente cuando llega con una púrpura, obviamente. Porque así se facilita pues un poquitico más el análisis. Entonces, se palpa, no se palpa, no se palpa, es intra o extra, y si se palpa siempre son vasculíticas. Y en la vasculítica obviamente si está mediada por un medicamento, que es lo que estamos viendo hoy, retirar el medicamento y obviamente disminuir un poquitico el fenómeno inflamatorio. Bueno, como yo necesitaba un poquito la imagen de la histología, Sebastián, uno de los tipos más frecuentes o más riesgosos de reacciones toxicodérmicas se llama la necrolisis epidérmica tóxica. En la necrolisis epidérmica tóxica, el 80% de los casos son causados por ingesta de medicamentos. Es un fenómeno idiosincrático, o sea, no se sabe, no se puede predecir qué paciente puede desencadenar la reacción al medicamento. Lo único que se sabe es que cuando el medicamento ingresa, algunos de esos metabolitos van a funcionar como aptenos y se van a ir a pegar no solo de la membrana basal, sino que van a hacer que las células del epitelio expresen en la superficie unas moléculas de adhesión. Y esas moléculas de adhesión lo que van a inducir es una apoptosis de la célula epidérmica, o sea, una muerte celular. ¿Yes? Y eso se traduce en una necrosis epidérmica. ¿Listo? ¿Cuál sería más o menos la imagen clínica que tú crees que ocurriría si el paciente tiene obviamente una muerte celular y un daño de la membrana basal? ¿Cómo se vería ese paciente? ¿Es muy difícil así la pregunta o no? Pues se va a perder toda la capa epidérmica porque comienza a subir todas las células epidérmicas. Entonces, ¿Y usted cómo ve ese paciente sin capa epidérmica? pues será como se enfrentar si descamativos, alteraciones o la pérdida de la capa epidérmica. Obviamente es un paciente que denuda, pierde todo el epitelio, ¿cierto? Incluido hasta ese punto donde se da la membrana basal, o sea, la unión. Aquí al principio, cuando empiezan a morir las celulitas, obviamente se da un fenómeno inicial de ampollamiento, ¿cierto? O de vesiculación, porque al separarse se empiezan a llenar de líquido, pero finalmente como son todas las que se separan, ¿cierto? Literalmente lo que hace el paciente es que pierde toda la epidermis. ¿Y cómo queda uno clínicamente o visiblemente expuesto si la epidermis no está presente? ¿Cuál es como la imagen? Pues será Entonces está todo denudado y obviamente como con un sangrado activo, ¿cierto? Porque toda esta dermis papilar queda literalmente expuesta. Eso es lo que pasa y ese es el fenómeno fisiopatológico que ocurre en una enfermedad que se llama síndrome de Stevens-Johnson, cuando la enfermedad solamente me compromete el 10% de la superficie corporal. Con eso sí, 2 mucosas. Cuando la enfermedad ya compromete entre el 10 y el 30% de la superficie corporal, se dice que es una superposición de Stevens-Johnson con necrolisis epidérmica tóxica. Y cuando mi paciente ya tiene más del 30% de la superficie corporal, se dice que es una necrolisis epidérmica tóxica y va a tener más de 2 mucosas, o probablemente todas las mucosas van a estar comprometidas. Más de 2 mucosas comprometidas.
¿Qué pasa o cuál es el riesgo, Juliana? ¿Cuál es el riesgo de un paciente que no tiene epidermis? Una sepsis. Una sepsis, porque es una puerta de entrada para la infección. ¿Qué más? Deshidratación. Una pérdida de líquidos, ¿cierto? Y un desorden hidroelectrolítico. ¿Alguien quiere decir? Obviamente por la pérdida de volumen, de líquidos, puede ser una falla cardíaca, una insuficiencia renal aguda por hipovolemia, ¿cierto? Todos esos pacientes de alguna manera siempre van a ser manejados de la misma manera que se manejan los pacientes quemados, o sea, en unidad de quemados si existe en alguna parte o incluso en unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Porque muchos pacientes, independiente que a veces tengan solamente dos mucosas comprometidas, la oral y la conjuntival, van a ser casi siempre las dos mucosas más afectadas, por lo menos las que predominan en el compromiso de la enfermedad. Pero la mucosa oral no siempre se limita a lo que yo veo en la apertura pues, de la cavidad oral, sino que muchas veces el paciente puede tener denudado incluso todo el esófago. Eso va a limitar en mi paciente obviamente la ingesta de alimentos, va a ser tratado obviamente incluso alimentado por sonda, con una dieta hipercalórica, pues obviamente para mejorar obviamente su respuesta. Pero las lesiones al principio inician con unas lesiones muy parecidas a las del eritema multiforme, empiezan como unas máculas. Pero si empiezan, por ejemplo, con la lesión mercedes, o sea, ¿qué posibilidades hay de que progrese? Al que le dio. O sea, cuando tú lo ves, tú lo puedes ver en una etapa pues muy inicial porque el paciente consultó temprano y resulta que solo tiene boca, conjuntivas y lesiones que no superan el 10% de la superficie corporal. Tú en ese primer momento lo rotulas como un Steven Johnson, lo hospitalizas y le quitas el medicamento desencadenante. Pero independiente de retirar el medicamento desencadenante, probablemente todos esos aptenos que se liberó pues el medicamento y que eran metabolitos del medicamento ya se fueron a fijar a toda esa unión de la membrana basal y ya hicieron la expresión en la pared pues, celular de los queratinocitos de las moléculas de adhesión. ¿Listo? Ese paciente probablemente lo que vas a ver en unos días es que empieza a progresar en extensión y pasa del 10 al 20 al 30 o supera el 30% y evoluciona igual a una necrólisis de piel. No se puede hacer nada para que no. Sí, claro, la idea es instaurar terapia, que ya vamos a hablar ahí de cuál es la terapia, a ver si se logra frenar. Pero generalmente quien está genéticamente programado, porque vimos que es una reacción idiosincrática, pues y obviamente la capacidad de hacer la expresión y toda la pared celular de esas moléculas de adhesión va a tener una base de una programación genética, probablemente el que va a llegar a necrólisis epidérmica tóxica llega. Lo importante es que la intervención más temprana pueda minorar, son los riesgos o las complicaciones del paciente y atenderlas más temprano. Por eso me puedo dar con cualquier medicamento, en cualquier momento. Con cualquier. O sea, Los más comunes son las sulfas, los anticonvulsivantes, los antibióticos, los antiinflamatorios, el alopurinol, pero yo puedo llevar 10 años con un medicamento y el día de mañana me puede dar. usualmente si no has hecho nunca la reacción al consumo, no la vas a hacer después porque no es una reacción mediada por memoria, ¿sí? Realmente se va a hacer tras la primera exposición, ¿sí? Porque no es mediada por células T, ¿cierto? Entonces el paciente empieza con unas lesiones maculopapulares, evolucionan a placas y después de que se presenta esa fase empiezan todas a hacer como una vesiculación, un ampollamiento central. Todas esas ampollas y esas placas se empiezan a confluir, el paciente se empieza a denudar pues progresivamente, ¿cierto? Entonces empieza a extenderse, comprometer pues obviamente los labios, las conjuntivas, mucosa oral, la mucosa genital es muy frecuentemente afectada y probablemente si el paciente obviamente no se limita a hacer un Steven Johnson o una superposición de Steven Johnson necrolisis epidérmica tóxica y se extiende en ese porcentaje, entra entonces en un diagnóstico de necrolisis epidérmica tóxica y las tasas de mortalidad van variando mucho porque la mortalidad en el síndrome de Steven Johnson puede ir hasta el 3% y en la necrolisis puede llegar hasta el 60%, o sea, aumenta mucho la mortalidad y obviamente esa mortalidad va a estar relacionada
con el momento de llegada, la atención temprana de sus complicaciones, las comorbilidades del paciente, la ingesta previa de medicamentos, bueno, todo. Los pacientes usualmente como quemados se llevan a sala, se les hace obviamente remoción de todo ese tejido, de ese epidermis que está muerta o necrótica, se cubren con líquidos, con antibióticos para evitar la sepsis, se les hace nutrición enteral y una de las cosas más importantes es empezar a evitar todas las complicaciones, porque en los procesos posteriores de reepitelialización, una de las complicaciones más grandes son, uno, la pérdida de la visión, ¿cierto? Las sinequias oculares, entonces al paciente muchas veces se les ponen algunos tipos de apósito que son protectores de los ojos, pero que evitan que el paciente no permanezca todo el tiempo con los ojos cerrados. Porque en ese proceso puede haber cicatrización, obviamente puede haber cierre simplemente de la apertura palpebral, son muchas las complicaciones oculares, pueden hacer pérdidas de las 20 uñas con anoniquias que son temporales o con anoniquias que son definitivas y el paciente puede quedar con anoniquia permanente, con pérdida de las uñas. Y en las mujeres también se ha reportado mucho sinequias vaginales que van a después a conllevar que haga hematometras, otras cosas que pueden incluso requerir otras nuevas intervenciones. Entonces fíjense cómo esas lesiones iniciales que vimos, que son como unas papuloplacas eritematosas, confluyen, se empiezan a vesicular en el centro, empiezan a confluir esas vesículas y ya forman ampollas francas y se empieza a desprender toda la epidermis en la piel del paciente. Entonces compromete toda la superficie, áreas extensas, es un paciente obviamente que está en un estado tóxico, que puede entrar fácilmente en una sepsis, que va a estar probablemente intubado, monitoreado pues obviamente por vía monitoreo de signos vitales. Y generalmente una de las cosas que uno tiene que más que cuidar es el fenómeno de reepitelialización, o sea, la adecuada reepitelialización me va a minimizar, pues obviamente ya hablando desde el punto de dermatológico, las complicaciones obviamente en los procesos de cicatrización, ¿cierto? Entonces acuérdense que en ese estado inicial probablemente todas esas lesiones van a estar muy húmedas porque va a haber exudación, porque va a haber acúmulo de líquidos en la superficie de mi paciente y yo tengo que facilitar que esas lesiones iniciales se empiecen a secar, aparte porque las lesiones húmedas también lo que van a propiciar son las sobreinfecciones, ¿cierto? O sea, la carga pues, bacteriana y que después empieza a hacer signos obviamente ya de secreciones mielicéricas en la superficie. Pero posterior a eso yo no puedo dejar que las secreciones se sequen mucho, porque como va a haber ya no solo secreciones serosas sino también hemáticas, entonces mi paciente va a hacer costras hemáticas francas. Y si yo dejo que las costras ya se sequen mucho, el proceso de cicatrización y de reepitelialización no solo se va a tardar, sino que puede llevar a cicatrices incluso desfigurantes para el paciente, para todo el compromiso obviamente de los orificios naturales del paciente que puedan hacer obviamente como cierres de los mismos. Entonces ese proceso de atención de cómo se maneja la piel en ese proceso es fundamental para que mi paciente no vaya a hacer complicaciones mayores. Generalmente cuando el paciente llega, aparte de darle como ese soporte vital obviamente que requiere y por los riesgos que ya deducimos que puede presentar, los tratamientos hasta hace mucho tiempo los esteroides eran como la línea de manejo pues como primario en todos los pacientes, pero se empezó a ver que los esteroides también digamos involucraron al paciente en una serie de riesgos de sobreinfección que no valía la pena correr, muchos lograban salir y otros no a pesar de las dosis y de las cargas altas de esteroides. Entonces empezó, digamos, a hacer, pues obviamente no son muchos estudios, porque si es uno en 1.000.000, pues obviamente no hay grupos grandes de pacientes pues para estudiar, pero hay pacientes que han sido manejados con inmunoglobulina intravenosa. La inmunoglobulina intravenosa lo que hace es que esa célula, o ese queratinocito, que hizo una expresión en la superficie de una molécula de adhesión, a la cual se fue a unir un anticuerpo, bloquea simplemente esa unión e inhibe que se sigan expresando en la superficie más moléculas de adhesión en un paciente y pareciera que se puede minimizar parcialmente la aparición de nuevas lesiones siempre y cuando se instaure de manera temprana. Lo mismo con la ciclosporina, en dosis más o menos de 3 miligramos por kilo por día, más o menos divididos en 2 dosis, y al paciente pues parece que han tenido una mejor sobrevida con el manejo de ciclosporina e inmunoglobulinas que con el manejo de esteroides.
hasta 15 días después puede aparecer. El paciente puede iniciar con unos síntomas muy locales o muy leves, ¿cierto? Empieza con un poquitico de eritema en el labio, algunas plaquitas, por ejemplo, distales, pero hasta 15 días después se puede hacer la expresión completa, o a los 8 días. A mí, por ejemplo, una paciente me gané el baloto, me hizo una necrolisis epidérmica tóxica con unas sulfas, una niña de 12 años. Horrible. La niña empezó a tomar las sulfas y más o menos al 7º día consultó por el compromiso de labios y conjuntivas y por algunas lesiones pues, palmares que ya estaban empezando a desarrollar. Se le suspendió el medicamento, se hospitalizó pues, de inmediato, se llevó incluso a cuidados intensivos y al 3er día de la hospitalización ya estaba toda denudada, toda. La pérdida epidérmica es toda, o sea, desde la cabeza hasta la punta de los pies se pierde la epidermis y la pérdida de la mucosa también. Incluso ya se denudó todo el esófago, conjuntivas, boca, vagina, no sé por qué no volvió a consulta nunca más. Es una necrosis epidérmica tóxica. Queda claro obviamente que no va a volver a recibir sulfas nunca más. Pero cualquier paciente, incluso hay reportes de necrolisis epidérmica tóxica con acetaminofén, pues obviamente es mucho más bajito, pero cualquiera lo puede pues, hacer. Profe, la cicatrización como tal, o sea, la Reepitelialización. o sea, en realidad sí es buena Mientras uno pierda solo epidermis, o sea, mientras uno logre conservar esa integridad de la dermis que está expuesta, ¿sí? Porque cuando uno reepitelializa y es solamente epidérmico, el resultado más allá, pues después del proceso de cicatrización, pueden ser simplemente cambios de coloración, hipo o hiperpigmentaciones. Pero cuando yo no manejo bien las secreciones que quedan en la superficie, cuando las costras quedan adheridas, en la que se empieza obviamente pues a lacerar y a dañar va a ser la dermis superficial, ¿cierto? Porque si queda muy adherida y no se hace un manejo adecuado de la piel, la dermis se va a ver tan expuesta que puede también como erosionarse en esa exposición, y si la dermis sí queda comprometida, entonces sí puede presentar atrofias residuales, cicatrices hipertróficas, trastornos queloideos por el daño directo de la dermis. Por eso el manejo inicial de cómo se cuida la piel es fundamental para el proceso cicatricial. Entonces, generalmente, digamos que esa es como esa situación que tienen que atender y que no pueden dejar pasar de largo. Cuando vean esos pacientes, a nosotros nos tocó un caso de un paciente con un síndrome de Stevens-Johnson, consultó y lo devolvieron para la casa. Listo, o sea, realmente no magnificaron un poquitico pues como el riesgo que el paciente podía presentar, y también llegó después a urgencias con una necrolisis ya pues obviamente instaurada. Entonces obviamente la atención tardía, el inicio de los medicamentos después de que ya se ha establecido la enfermedad, la exposición misma que tuvo el paciente obviamente en su casa pues a tantos obviamente bacterias, o como puede aumentar simplemente el riesgo pues, y las tasas de mortalidad. Entonces estén muy atentos simplemente con los síntomas iniciales, con la denudación pues por ejemplo de los labios, de las conjuntivas, la ingesta. El paciente es muy claro, el paciente siempre va a referir, porque los pacientes saben que le echan la culpa al medicamento que se está tomando de toda erupción que aparezca en la piel. Entonces lo primero que el paciente dice es que yo me estoy tomando este medicamento y mire lo que me pasó. Entonces el paciente casi que le llega con el diagnóstico de que por lo menos es un cuadro toxicodérmico. Y si la clínica es consistente, por lo menos con un Stevens-Johnson, déjelo siempre hospitalizado para que pueda obviamente valorar obviamente la progresión del cuadro y estar atento a todas las complicaciones. Hay una enfermedad que, si bien no es de carácter agudo, no se instaura de la manera que se instaura la necrolisis epidérmica tóxica, el Stevens-Johnson, las toxicodermias, que van a ser cuadros de unos pocos días o de horas. Es una entidad que va a entrar mucho por el servicio de urgencias, porque el paciente realmente a veces no puede esperar un mes o 2 meses o más, como a veces les toca, para una consulta externa. Y ese es el pénfigo. En el pénfigo ocurren, oiga Fernando, ¿me ayudas acá con una cosa?
Los desmosomas tienen una función básica, ¿cierto? ¿Qué es cuál? Rafael, usted me enseña dicen los desmosomas acá. Los desmosomas tienen un propósito. ¿Cuál es? María Clara. La unión de la epidermis con la dermis. ¿Cuál es el papel de los desmosomas, Daniela? Tenía entendido eso, que es mantener las conexiones intercelulares para que la epidermis se fije a la dermis. O sea, la dermis. José, no. ¿Cuál es la función de los desmosomas? La unión intercelular de las células de los estratos de la epidermis. Eso. A nivel intraepidérmico, o sea, célula con célula. Listo, en todo el estrato epidérmico. Los que unen la epidermis con la dermis se llaman, ¿cómo? Chicos, ayúdenme con el nombre. Omar. Omar. A ver, ¿qué son los hemidesmosomas? Los hemidesmosomas. Listo, entonces se llaman desmosomas si son intraepidérmicos y hemidesmosomas si son los que constituyen la membrana basal. Listo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces los desmosomas están constituidos por distintas proteínas que van a variar en su peso molecular. Y esas proteínas que unen las células intraepidérmicas van a variar desde la parte más alta hasta la parte más baja. Quiero decir con eso que no siempre son los mismos desmosomas los que unen las células, sino que son diferentes. Se llaman pacoglobinas, desmogleínas. Entonces, una célula epidérmica se une con la otra a partir de unas uniones proteicas. ¿Listo? Esas uniones proteicas que van a variar van a conferir pues como las características. Y resulta que en ese estrato de la epidermis, digamos que la desmogleína más importante de la porción superficial se llama la desmogleína. Y en la porción más inferior se llama la desmogleína 3. Y que la 3 tiene una característica y es que está en la piel y también en las mucosas. Y la desmogleína 1 solamente está en la piel con predilección por las áreas seborreicas. Entonces, si yo les digo, Daniela, que en el pénfigo foliáceo el pénfigo foliáceo solamente tiene manifestaciones cutáneas, superficiales y no tiene compromiso nunca mucoso. ¿De cuál daño del desmosoma o de cuál desmogleína estoy hablando? De la 1. Y hay un pénfigo que se llama vulgar, y entonces el pénfigo vulgar me va a dar compromiso de donde yo. La desmogleína 3 y me va a comprometer entonces, aparte de la piel, siempre me va a comprometer la mucosa.
Desde el punto de vista fisiopatológico, la desmogleína que se ve atacada por ese anticuerpo es diferente. En el foliáceo es el 1, en el vulgar es el 3. Pero por esa misma razón, la clínica es completamente diferente. Y siempre mi paciente de pérfigo vulgar tiene un compromiso siempre presente de las mucosas y de la piel. Y el del foliáceo nunca va a tener un compromiso de las mucosas y su imagen clínica va a estar casi siempre limitada a las áreas seborreicas. ¿Listo? Alejandra, ¿y cuál de los dos tal vez podría exponerse a mayores riesgos de infección, compromiso del estado general? ¿El foliáceo o el vulgar? Vamos a deducir todos de la clase, para yo no hacerlas pues todas, sino que ustedes me ayuden un poquito. ¿Por qué? No sé quién está mirando. Alejandra, no dije que Alejandra. Pero Alejandra se Carla. Ley. Alejandro está muy atrás. Bueno, Lady, perdón, yo mirando a Alejandra, Lady, ¿qué pregunté? ¿Cómo ¿Qué pregunté? pregunté? ¿Que cuál se infectaba más? ¿Sí? Pues es el pérfigo vulgar. ¿Ah? El pérfigo vulgar. ¿Por qué? Porque está más como en áreas húmedas o pues en las mucosas. Porque es más profundo. No, pues porque está más expuesto, más dañada a la epidermis, porque la barrera está pues mucho más alterada. ¿Listo? Ya se acabó el semestre, pues, y hay unos niños que no me aprendí, no rotaron nunca conmigo y no me acuerdo. ¿Tu nombre cuál es? Perdónenme, chicos, que no me acuerdo de todos. Camila, ¿cuál paciente de estos, entre el foliáceo y el vulgar, va a cursar con ampollas clínicamente visibles y cuál no va a tener ampollas visibles? El vulgar tiene ampollas visibles. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Desde la lógica, no desde la memoria, sino desde la lógica. No porque por eso Entonces va a afectar, pues si afecta mucosas también va a afectar la de... ¿Cuál es la razón para que tenga ampollas visibles el vulgar y no las tenga el foliáceo? Esto es lo que pasa. Hay un fenómeno acantolítico. Acantolítico es desprendimiento de las células de la epidermis. Ya hemos visto que siempre en las acantolisis cursan con vesículas, con ampollas, que fue lo que vimos en el herpes, en la varicela, en el simple, en el zóster, ¿cierto? Que más o menos comparten, aunque la fisiopatología es distinta, pero todos comparten un fenómeno acantolítico. En los impétigos, en los síndromes de piel escaldada, porque uno me hace ampolla y el otro no me hace ampolla. Tu compañerita. ¿No se acuerdan de una cosa que yo les enseñaba que se llama el techo? Hola. El vulgar va a tener un techo mucho más grueso y el foliáceo va a tener un techo más delgadito, entonces puede que cuando consulte ya la ampolla no esté. Entonces, porque el vulgar va a tener un techo mucho más grande y eso le permite a la ampolla mantenerse presente mucho más tiempo, o sea, es más difícil de romper. ¿Listo? Mientras que a los pacientes que tienen el vulgar, pues ese techo casi que está constituido es por capa córnea. Entonces, ¿qué va a hacer? Se remueve. Entonces yo no le voy a ver, aunque va a entrar dentro. ¿Qué dije? Foliáceo, perdón. Listo. Corríjame si me da ahí cualquier cosa. Entonces el foliáceo es más alto, entonces el área se denuda y yo no lo alcanzo a ver. Listo, aunque está considerada dentro de las enfermedades ampollosas y ustedes siempre lo van a ver catalogado ahí.
pero yo nunca la voy a ver, ¿listo? Porque ese techo bajo fricción o simplemente pues por el estímulo del techito tan delgado se denuda rápidamente, ¿listo? Entonces, esta cursa también con fenómenos acantolíticos y aquí está. Chicos, y no quiero que se confundan entre pénfigo y penfigoide, son dos cosas distintas. Los pénfigos son dos entidades, bueno, hay otra que se llama el pénfigo paraneoplásico, no se los quiero hablar para que no se me enreden, pero el pénfigo foliáceo y el vulgar son los más importantes, son enfermedades directamente autoinmunes, son autoanticuerpos en contra de esos desmosomas y específicamente del desmosoma, desmogleína 1 y 3 para cada uno. Eso se llama pregunta de examen de residencia, listo, apréndanse pues. Y los penfigoides, que no tienen nada que ver con el pénfigo, son enfermedades que son de la membrana. Los penfigoides no son intraepidérmicos, o sea que no son de los desmosomas. Eso quiere decir que si no son de los desmosomas, son de donde... Laisa. Eso. De los semidesmosomas. Muy bien. El pénfigo. O sea, se dice que es óptimo, ¿cierto? O sea, pero tiene que tener un acondicionamiento genético. Y de hecho hay poblaciones que se han visto pues como más vulnerables a la presencia de pénfigo, especialmente el vulgar. Por ejemplo, hay unas poblaciones judías que tienen una carga muy alta de pénfigo. Aquí hay una zona que se llama el Bagre, creo que lo conocen o lo han oído, ¿cierto? En el Bagre hay grupos de familias con pénfigos, tanto foliáceos como vulgar. ¿Listo? Pues básicamente eso es lo que se está sugiriendo, es obviamente que hay un condicionamiento genético que induce el desarrollo de los anticuerpos en contra de ese antígeno que es ese desmosoma. Generalmente las edades de desarrollo son edades medias, adultos, una edad media o adultos mayores. ¿Listo? Entonces no es una enfermedad de niños, la verdad. ¿Cuál sería el fenómeno acantolítico más frecuente de los niños? Bueno, no, Daniela, déjame descansar. Juan Pablo. Juan Fernando. Muy bien. ¿Cuál sería el fenómeno acantolítico más frecuente de los niños? La razón por la que a un niño, a mí, ustedes que están en pediatría, se le despega la epidermis. ¿Qué es más frecuente en los niños? La autoinmunidad, las neoplasias o las infecciones. Listo, es por lógica. Listo, entonces lo más frecuente es que los niños se infecten, ¿sí o qué? ¿De qué se infectan mucho ellos? En la piel. De bacterias. Entonces me puedo hacer un impétigo no ampolloso, que va a compartir las mismas características. El no ampolloso es acá, ¿cierto? El ampolloso es acá, ¿cierto? Y el síndrome de piel escaldada, con síntomas generales, porque la exotoxina simplemente se disemina. ¿Listo? Entonces son fenómenos acantolíticos igual, pero mediados por fisiopatología diferente. Una exotoxina que daña los desmosomas y hace obviamente que se liberen las células, uniones intercelulares. Pero aquí es un autoanticuerpo. Y hay otro pénfigo que es el paraneoplásico, cuando hay un adulto pues mayor que empieza con cuadros ya más crónicos de compromiso de boca y de conjuntivas, que se pareciera mucho como un síndrome de Steven Johnson, pero sin lesiones cutáneas. Hay que pensar en un pénfigo paraneoplásico. Ahí el alergeno viene ¿de dónde? Es un alergeno liberado por la misma célula neoplásica, que hace simplemente una reacción cruzada con un anticuerpo y que desencadena la reacción. Chicos, se están confundiendo mucho, ¿sí o qué? Yo sé, bueno, no hablemos mucho ahí. Entonces, esto es más o menos, acuérdense, la imagen de las células del epitelio, y estas son las uniones intercelulares. Es que cada celulita tiene que estar perfectamente adherida a la otra
para que obviamente persista pues el fenómeno de barrera del cuidado. ¿Cierto que se tienen que ir temprano? Sí. Entonces aquí están más o menos, digamos, como en microscopía electrónica, las imágenes obviamente de las uniones intercelulares como los desmosomas. Aquí está, ustedes encuentran en eso obviamente como muchas imágenes que les van a ayudar a... Aquí están los nombres de todas esas proteínas que van a constituir los desmosomas y aquí están las desmogleínas básicamente que van a ser como ese blanco directo de los pénfigos. Entonces las imágenes del paciente van a ser predominantemente en las áreas donde hay mucha fricción, obviamente donde el epitelio es más delgado como en las mucosas. Esas ampollas pues no las voy a ver y ya las voy a ver denudadas, ¿cierto? Pero ese compromiso oral me va a hacer pensar obviamente en que pueda tener una enfermedad obviamente tipo pemfigoide, pénfigo vulgar. ¿Cómo podría yo entonces establecer diferencia en un paciente que me llega con ese compromiso oral entre un pénfigo vulgar, un síndrome de Stevens-Johnson, por ejemplo, o una gingivoestomatitis herpética, por ejemplo? Natalia. Porque es que este paciente si llega con mucho dolor, porque todos van a cursar con mucho dolor, incapacidad pues para la deglución y para la alimentación, pueden cursar con síntomas generales, pero esta puede ser la imagen perfectamente consistente de una gingivoestomatitis herpética y es frecuente. ¿En quién van a ser más frecuentes las gingivoestomatitis herpéticas? Un síndrome de Stevens-Johnson, que ya vimos que hacía exactamente lo mismo, o un pénfigo vulgar. No, hable bien. Profe, pues hay que mirar cómo... Regálenme un Kleenex, por favor, un pañito o algo así parecido. Ah, no. Bueno, me guardaba viéndome a mí ahí echar dedos. Ahorita me responde la próxima pregunta. Me dice que lo regale. Es mejor que se mantiene tan equipado. Síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué dije? Gingivoestomatitis herpética y pénfigo vulgar. Son tres entidades que pueden cursar con una clínica similar. ¿Desde dónde y desde qué parámetros establezco yo la diferencia? Profe, pues, por ejemplo, en el síndrome de Stevens-Johnson, pues hay que mirar si tiene afectada otra mucosa, porque normalmente, pues, se afectan todos. Si está ¿Me esperas un momentico? Yo te ayudo aquí con una cosa. Profe, ¿puede copiar con negro, porfa? Que ese rojo Me da casi no igual. se ve. Se murió. Rafael me lo acabó. No hay que utilizar negro. Por eso lo daño. Por eso. Haciendo esa pintura. Que Pablo tiene marcadores también. Dale pues. Sí, yo sé que de pronto no me ves la letrica, pero aquí dice edad, género. La pereza. Edad, género, sí, síntomas generales, síntomas locales, clínica, otros signos, evolución, y aquí voy a poner origen, o sea, fisiopatología. Dale pues. Ahora peguele pues ahí una ayudadita. No, en el Stevens-Johnson, pues da cualquier edad. Puede dar cualquier edad. Sí. Cualquiera le puede dar, sí. Género.
Cualquiera. Ah, no, usted está hablando del Steven Johnson. Ah, En la herpética más que todo en ¿sí? y el fémino vulgar de 40 a 60 años. ¿Y eso es que viejo o joven? Ya adulto, pues ¿Como adulto qué? Mira, no responda. Bueno, ¿qué sigue, profe? género. Es que estamos discriminado, pues, Género, el síndrome de Steven Johnson. discriminado Gingivoestomatitis, también. pélvico vulgar. Voy a poner así para que no se me confundan levemente más en hombres. Listo, pero no, pues no se estresen ahí. Síntomas generales. Síntomas generales. Bueno, De estos, ¿quién puede estar más comprometido? Vamos a a hacerlo 1, 2, 3. O sea, el más es el 1 y el menos es el 3. el Steven Johnson como el primero, más afectado. Pero depende, pues, qué tan comprometido esté, pues. Pero es porque, pues a mí me tocó, por ejemplo, Estoy hablando de síntomas generales, ¿cierto? Astenia, dinamia, febrícula, estado tóxico, malestar. la gingivoestomatitis. Deben ser muy parecidos. ¿Y el menos? Porque el menos en síntomas generales. Pues porque es más localizado, en cambio los otros tienen un compromiso como más Por esta razón. externo. Por esta razón. Evolución. El más agudo, ¿Cuál? O sea, por esta razón, ¿cierto? Va a estar menos comprometido, ¿cierto? Bueno. Síntomas locales. O él puede estar más sintomático. más sintomático, el Steven Johnson. Yo le pondría aquí 1, ¿cierto? Porque el herpético pues va a estar enloquecido. Y aunque sintomático, no tanto como un herpético. Pélvico vulgar, ¿cierto? O sea, igual va a sentir el dolor. Pero es que el herpético pues va a tener probablemente incluso adenopatías, inflamación, pues obviamente en los tejidos blandos. Bueno, clínica. Y aquí dice clínica, otros signos. O sea, ¿qué otras cosas voy y busco en cada uno o pregunto para diferenciarlos? En el síndrome de Steven Johnson, pues si hay lesión en otra mucosa, si hay antecedentes de consumo de medicamentos, Otras mucosas, consumos de medicamentos, ¿sí? ¿Y qué más? en ese mismo, Sí, el Steven Johnson. pues lesiones en otras más piel glabra, distales. ¿Dónde empieza el compromiso? ¿Cómo así? Pues Pues el que primero se presenta en la boca, en las conjuntivas y luego ya y genitales y luego ya es más extenso. Pues, En el Steven Johnson. en la gingivoestomatitis, pues también la presencia como de petequias del paladar, las lesiones típicas del pene. ¿Cuál es la lesión típica del herpético? Adenopatitis. Es una petequia. Si yo estoy hablando de que el herpes es acá, la lesión elemental va a ser una petequia. ¿Ves? O sea, petequias probablemente van a ser más en esos exantemas o en los enantemas de la... ¿Y qué más? Otros órganos comprometidos probablemente u otras zonas afectadas. Puede ser como generalizado. Usualmente va a ser más localizado, ¿cierto? Y en en el vulgar. El lugar, pues también como el lugar donde comienza generalmente una
diferencia tiene este inicio oral con este inicio oral y con este que ya dijimos? El de... Que es más larvado, ¿cierto? O sea, el pénfigo vulgar larvado. es mucho más larvado, ¿cierto? O sea, más prolongado, más crónico, más largo. Y el origen, ¿cuál es el origen de este? 80% pues de los casos. A mí me faltó decirles, no sé si les dije, que en el síndrome, en el necrolisis epidérmica tóxica también hay reportes muy bajitos que no superan el 10-15% de los casos por micoplasma también, para que lo tengan presente. En el estudio, en el 10% de la pérdida No, origen, como fenómeno fisiopatológico. Clasificación, pues, para que te quede más fácil. no frenes. Inflamatorio por medicamentos, ¿cierto? Viral, herpes simple, usualmente tipo 1. Y vulgar, autoinmunidad, o sea, inflamatorio. Por lo mismo, puede deducir también el tratamiento, ¿cierto? Ese cuadrito es el cuadrito que a uno le permite hacer el juego con cualquier enfermedad, ¿cierto? Con enfermedades que comparten una clínica, pero yo simplemente hago el análisis para saber más o menos ese paciente que yo estoy viendo allá y que estoy como medio perdida, más o menos a qué se puede ajustar. Esas ampollas se caracterizan porque son flácidas. Flácidas es que incluso con el declive del paciente o la postura, la pared cae según la zona, obviamente, para donde el paciente tenga pues como más presión hidrostática, ¿cierto? Lo que no pasa en las ampollas tensas, que tienen que ver cuando se compromete la membrana basal. Y obviamente algunas que se alcanzan a ver, pero algunas que ya están rotas, denudadas o expuestas obviamente al fenómeno infeccioso. Miren, esta es la imagen de una ampolla flácida. O sea, simplemente el volumen del líquido cae y el techito obviamente tiende como a ir pues también en el sentido como de la presión. Esta imagen podría confundirse con muchas cosas. Podría confundirse con un lupus discoide en cara. Podría confundirse con un eczema, ¿cierto? Irritativo, que esté impetiginizado. Podría confundirse con un impétigo. Chicos, ya hacemos este y nos vamos pues para que no estresen. Y me regalan 2 segundos para que hablemos una cosita del final. Como por si tiene pues sugerencias para que me cuenten. Un impétigo, un lupus cutáneo crónico discoide, perdón, esa cosa está mala y eso es un pénfigo foliáceo. Ah, y habíamos dicho que con un eczema también. Listo, hagámoslo aquí con el eczema para que no les quede tan duro. Aura, ¿me ayuda? El último es foliáceo. Pénfigo foliáceo, eczema o impético. Bueno, el impético es la edad de los niños. ¿Sí? El eczema, a cualquier edad. Y el Foliáceo. de los pares y de Género. el impético no discriminado. Todo. Un poquito también más en hombres, pero está bien. Síntomas generales. Generales me estoy refiriendo a astenia, dinamia, febrícula, malestar general, mialgias. El impético presenta astenia, dinamia, pero Si ese fuera un impétigo, sería que impétigo. Venía pues que fuera un niño con impétigo. apoyosos. Ah, no, foliáceo.
Eso me confundo que se le están mezclando todos en la cabeza. En piético solo hay dos, ampolloso y no ampolloso. Evidente, no ampolloso. ¿Dónde está la infección? En el impético no ampolloso. Sí, no, porque si me dice tejido solar subcutáneo, pues no es más. La epidermis evidentemente ahí está dañada, ¿o no? Cierto que sí, pues eso, imagínense perdón, recuerden la imagen de la bondi ahora, donde la epidermis está perfecta, ¿sí? Esa es una epidermis que está conservada. Esta es una epidermis que está completamente comprometida, ¿listo? Si la infección es acá y es epidérmica y es tan alta que ni me da para hacer ampolla, estoy hablando del impético, puede haber síntomas generales. Es usual que vaya a haber, pues, o sea, como un síntoma, pues, como cardinal de la enfermedad. ¿Cierto? Y si fuera una piel escaldada, pues, que obviamente es periorificada y todo. Si fuera piel escaldada, sí, y solo sí. Listo. Eczema. Síntomas generales. Generales. No, tampoco. Fíjense que esos errores chiquitos, que yo sé que a veces simplemente como por el estrés, pues ahí de responder o lo que sea, son los exámenes chiquitos y bobos de los exámenes, ¿qué dije? Son los errores chiquitos de los exámenes, o sea, se pregunta por síntomas generales, no, síntomas generales en el eczema. Pénfico foliáceo. Locales. ¿Qué siente? ¿Pero qué siente? ¿Cuál es el que más prurito tiene? ¿Y qué otros síntomas pueden acompañar a una piel que está denudada? Sensación frente, ¿cierto? ¿Qué voy a buscar en la clínica adicional a lo que tengo en esa imagen? ¿Dónde más exploro a mi paciente para confirmar el diagnóstico de impétigo? En el eczema. Pues otras áreas que estén comprometidas como con el eczema, ¿cierto? Y en el foliáceo. ¿Qué otros signos o cuál es el signo como clásico y cardinal de cada entidad? O sea, cuando yo veo un signito en cada una me dice, este es el diagnóstico. ¿Cuál es la imagen con la que se refieren en los libros al impético? No, pues yo sé. La quemadura de cigarrillo. Quemadura de cigarrillo. O sea que es así, redondita. El signo característico de un eczema, digamos que esté así, subagudo. O sea, ni agudo ni crónico, sino subagudo. Hiperlinearidad. ¿Quién dijo? Andrés o Juan Pablo. Juan, y si fuera agudo. Humedad. ¿Listo? Y en el pénfigo, pues nada, simplemente las erosiones seborreicas. Listo, bueno. Origen, ¿cuál sería origen acá? Agente causal. Del eczema. Y si fuera de contacto alérgico, por decir, inventando, pues porque ya sabemos que no es alérgico.
¿Cuál sería la reacción inmunológica que media el proceso? La reacción inmunológica que media el eczema de contacto alérgico. ¿La qué? Otra vez. Bueno, acuérdense pues. 1, urticarias. 2, exantemas o reacciones antígeno-anticuerpo, o autoinmunidad, lúpicos, todo, ¿cierto? Tipo 3, vasculitis. Y de memoria retardada, contactante. Listo. Y en el foliáceo, autoinmunidad quiere decir que cae en los inflamatorios. ¿Cuál sería una muy buena opción de tratamiento para ese paciente con pemphigo foliáceo? Pero pasemos a Camila. ¿Dónde está Ana? Si solamente tiene esa zonita afectada, ¿cuál? ¿Qué potencia? ¿Qué presentación? Ya, este semestre se acabó. Ya ustedes están medicando, chicos. Presentación, vehículo. Sí. Frecuencia de aplicación. Durante 7 días. Muy bien. Para este paciente, Sebastián, el tratamiento si es un eczema de contacto. No me sirve ya la respuesta, sí, me sirve el nombre, la concentración, el vehículo, todo, porque usted me está haciendo la receta, doctor. Concentración. 0.05%, tiempo de uso. 15 días. Efectos secundarios. Estrías, atrofia, telangiectasia. Algo más. Pues en esa piel ahí como tan expuesta, algún riesgo. Infección. Sobreinfección. ¿Por quién? ¿Y cuál sería el signo clínico que me advierte que está infectado? Eso. Muy bien, chicos. ¿Y el tratamiento del linfético, Alejandra? Ay, Juan Fernando de voltea, pues ahí. Hágale, volteese, ayúdale, pues. Si le ayuda a Sebastián, ¿por qué no le ayuda a Alejandra? Hágame el favor. Volteese, pues. Alejandra, dígale que se voltee y le ayude. Debe ser mala clase. Hágale, pues. ¿Cuál? Ya, ustedes miren que ya tenemos muchos conceptos, muchos temas claros, muchas razones, argumentos, o sea, ya no hay tiempo de formular y de tomar decisiones y asumir responsabilidades. Fíjense pues, porque ya le han ayudado acá. Estamos hablando de que está clasificado, esto pues ya va muy bien todo. Ya le dieron la clasificación, ya le dieron el agente, usted ya tiene herramientas para tomar una decisión, doctora. ¿Ah? ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Frecuencia de aplicación, vehículo ideal, tiempo de... Y medidas de educación adicionales que se debe llevar el paciente con impétigo. ¿Qué? ¿Que no sé qué? Pues se lo vamos a lavar. Lávese pero poquito, bañese pero poquito. Bueno. Que es muy importante. ¿Dónde va el estafilo? ¿Dónde se porta? ¿Dónde se lleva? ¿Dónde se carga? El lavado de manos, de uñas, sobre todo si hay un niño, pues estamos hablando que es de niños, del cuidador y reservorios. ¿Listo?
¿Ustedes sí se sienten capaces de hacer ese ejercicio? ¿Les parece que es útil o no? Sí. ¿Lo hacemos para el examen así? Pero escrito en grupos de a 10. Sí. Ya digo. O de 20. Que puedan colaborar. Ahí dice eso como en 10 3 a 20. Un grupo de rotación. Sí, los grupos de rotación. Chicos, yo soy uno de los, espérense a ver si de pronto veo otro más. Hay unas presentaciones de pénfigos vulgares que son muy difíciles de diagnosticar y se llaman pénfigos vegetantes. En los pénfigos vegetantes, realmente el paciente lo que empieza a hacer sobre la superficie es una proliferación pues simplemente como epidérmica, donde realmente no hace todo el proceso de denudación y por eso se forman esas placas obviamente vegetantes. Vamos a ver si aquí me pillo foliáceo, pueden hacer eritrodermias, ¿sí? Un paciente con una eritrodermia por pénfigo foliáceo, miren que no está ni ampolladito ni nada, está como denudadito. Acuérdense que la eritrodermia es el compromiso superior al 90% de la superficie corporal por eritema y escamación. ¿Listo? Y yo puedo tener eritrodermias por muchas causas. Ya unas chicas dieron una eritrodermia en estos días. Sofía. Creo que vamos a tener que acabar este ejercicio. Tres causas de eritrodermia. ¿Qué puedo hacer que mi paciente me llegue así? Ya tiene una pues ahí en la imagen, ¿cierto? Una psoriasis eritrodérmica. ¿Qué más? Un eczema atópico puede hacer una eritrodermia. ¿Y usted cuál vio esta semana? Natalia, ¿dónde está Natalia? ¿Dónde está Natalia? No vino. No, Heredia es la otra, ¿cierto? Que vimos esta semana, el pobre paciente que estaba vuelto nada. ¿Qué era lo que decía? ¿Había hecho él para estar así? Los baños. Entonces, ¿ese de dónde, en qué clasifica? ¿No es una psoriasis? ¿No era un atópico? Pues tenía como 70 años. Y era una eritrodermia por contacto. ¿Listo? Importante como todo, buena evolución, historia clínica, análisis, exploración completa, todo. Un pénfigo foliáceo. Bueno, yo había traído pues un tallercito y todo, pero pues sí. Miren, les voy a mostrar una cosita, esperen y verán. ¿Qué pasó acá? Ah, es que ya está. Les voy a pedir un favor, ustedes van a leer dermatitis atópica. Miren, aunque no vimos la clase de pediatría que yo le iba a decir a Andrés pues que la diera, pero pues no pude. Ustedes ya vieron atópica, que es pues como la manifestación cutánea más frecuente de los niños. La dermatitis seborreica ya la vieron. Ya vieron nevus sebáceo de Jasmine, como lesiones pues tumorales obviamente congénitas y nevus melanocíticos congénitos. Vimos en las infecciosas impétigos, moluscos, que son las manifestaciones más comunes. Les voy a pedir que ustedes se lean escabiosis, que yo creo que por pediatría hasta pueden haberlo hecho ya. Se van a leer escabiosis y se van a leer prurigo. ¿Listo? Prurigo simple, porque hay como 8000 prurigos. Prurigo simple, que es el prurigo que se desencadena por picadura de insectos. Como para que completemos el tema pues de pediatría. ¿Listo? Sí. Teníamos bacterias y parásitos que ya vimos, hongos y virus.
y quedan enfermedades sistémicas y piel. Listo, y aquí bien clarito quedó metodología por definir. Entonces yo esta tarde les voy a escribir al WhatsApp y les voy a repartir un temita de manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, para que por grupos hagamos simplemente como una presentación así de concisa. Listo, o sea, lo importante y lo útil. Y la presentamos la otra semana. Listo. Y necesito que me ayuden con algo. Nosotros habíamos dicho qué fecha del examen. 29. Oh. 22 jueves, 22 jueves, ¿cierto? Sí. No puedo. 4. El sábado para ustedes está bien, para todos. Profe, yo los sábados veo inglés. Por eso estoy mirando pues como la probabilidad de que lo hagamos o no, pues cuando puedan todos. Yo no pretendo Y el jueves que sigue. Dime, Nosotros también. Profe, y el jueves que sigue que es 29. ya toda esta semana es de finales, ¿cierto que sí? Entonces ayúdenme a encontrar un día porque el 22 no puede, pues el niño tiene la presentación de fin de año a las 11 de la mañana, o sea, más atravesada imposible, pero tengo que ir. ¿Qué hacemos? Hay forma de que lo hagamos muy temprano, tarde ese mismo jueves, otro día que ustedes encuentren que se puede hacer, no sé. Pero sí, O en la tarde. ¿ustedes a qué horas arrancan los jueves? Aquí a las 9. No, pero no conmigo, sino pues en general en sus clases. Dale, Giovanni. Lo que podemos hacer es, yo le propongo al profe de pediatría, porque igual este día nosotros tenemos